Bueno, estamos nuevamente, digo nuevamente porque varias veces hemos conversado con Carlos Climen, si mi memoria no me falla. La primera fue en medio de esa terrible pandemia cuyas consecuencias seguimos sufriendo. Carlos es médico psiquiatra, una larguísima experiencia, muchos años vinculado a la Universidad del Valle, habita normalmente en Cali, ya más en Bogotá, y su interés en estos momentos, fuera de escribir muy recomendadas las columnas de él, los libros que ha escrito, es, él lo puso ahora de manera muy clara, hombre, ayudarle a la gente a que entienda su situación y pueda mejorar la calidad de su vida desde la perspectiva del apoyo, la asesoría, el acompañamiento que puede dar una persona con la formación y la experiencia que tiene Carlos. Entonces, nuevamente, Carlos, vamos al aire y arrancamos de una. Yo creo que, y me lo decías, me acuerdo en la primera conversación, como les recordaba en la mitad de la pandemia, me decía Juan Manuel, esto que estamos viviendo va a complicar mucho la, la, la mentalidad de la gente, va a aumentar las tasas de suicidio. Y a mí se me quedó grabado esa afirmación. Y a medida que han ido pasando los años, uno lo que ve es que las tasas de suicidio están aumentando en Colombia y un poco en el mundo, pero eso no es una característica exclusiva nuestra. Carlos, ¿tú cómo marcarías hoy las características de la situación que estamos viviendo y su impacto en el suicidio que se está aumentando progresivamente? ¿Cómo la ves? El problema del mundo cada vez es más complejo, cada vez es más deprimente. No es sino abrir un periódico, ver un noticiero y encontrarte con que no hay sino motivos de preocupación. Por supuesto que el problema de salud mental es un problema gravísimo y lo ha sido por muchos años. No es una cosa nueva. El Ujú. problema de los suicidios no es un asunto nuevo. El problema de la depresión no es un asunto nuevo. Lo que es nuevo son las informaciones que tenemos fidedignas de la gravedad del problema. El Global Burden of Diseases, que es un estudio que se hace periódicamente, lo hace la Organización Mundial de la Salud en asocio con la Universidad de Harvard, en algunas oportunidades con otras universidades, nos ha mostrado que la primera causa de incapacidad a nivel planetario, porque ellos hacen este estudio periódicamente en los 5 continentes, en las comunidades más aisladas del planeta, y nos traen una información muy actualizada de cuáles son las primeras causas de incapacidad en la gente. Y sorprendámonos, la primera causa de incapacidad, la tercera parte de la humanidad sufre de incapacidad por cuenta de los trastornos mentales, y de ellos la depresión está a la cabeza. Por supuesto que la depresión está muy asociada al suicidio, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, estamos frente a un problema muy grave, probablemente multicausal. No sabemos exactamente qué es lo que genera Ujú. esta situación, pero lo que sabemos es que estamos frente a la primera causa de incapacidad a nivel planetario, por encima de los accidentes, por encima de las enfermedades infecciosas. Todos los días, semanas, meses y años que las diferentes personas del planeta se la pasan deprimidas, suman la primera causa de incapacidad a nivel mundial. O sea que este es un tema y que clave, pero que tiende a ser de alguna manera o muy desconocido o muy ignorado. Porque es que fíjate, ahora decías lo que me quedé pensando, han mejorado las estadísticas, los controles, los seguimientos de las situaciones. Obvio, las cifras han aumentado, pero han aumentado porque se dan más casos o porque se conocen de casos que antes
no eran visibles, no eran detectados, no eran identificados. Pues es una combinación de esos dos factores. Por un lado, había una desinformación muy grande. Sí, Por otro lado, hay una cantidad de factores traumáticos para la población que incrementan los niveles de insatisfacción, de preocupación, de depresión y de sí. ideas pesimistas y suicidas. Ahora, es normal, te digo que desde Adán y Eva, pues ha habido situaciones que complican, que deprimen la depresión. Yo diría, pues casi tan vieja como la conciencia humana, pues eso no fue que de pronto apareció así, sino que nos ha ido acompañando con unos niveles de intensidad, de frecuencia, etcétera. Pero y mi pregunta iba a esto: ¿qué elementos nuevos en este mundo que estamos viviendo eh, son factores, digamos, agravantes de esta condición de depresión? Es decir, hay como unas causas clásicas de depresión, pero hay como unos elementos novedosos que inciden en ello de diferente origen, de diferencias sociales, culturales, familiares, de condiciones de vida, de comunicaciones. ¿Cómo ves ese cuadro? Pienso que uno de los factores que ha contribuido a agravar la situación, Agravar, es la palabra. a agravar la situación Sí. de salud mental de la población es la ausencia de una familia. El grupo familiar cohesionado es un factor de protección, es un factor de protección para muchas cosas. La gente que tiene a quien recurrir, que tiene un ser querido que lo puede escuchar, que tiene una familia a la cual realmente recurrir cuando está en dificultades, significa un factor de apoyo enorme y de equilibrio emocional enorme. Y la situación de la vida moderna ha ido haciendo que cada vez haya una dilución mayor de ese factor tan importante que es la cohesión familiar. Y con ello van pues otros asuntos que probablemente están incidiendo también, como por ejemplo el incremento del contacto de las mentes en formación con las pantallas, que genera un aislamiento. Esos niños que viven prendidos del celular 6, 8 horas diarias, no hacen contacto humano con personas, no socializan adecuadamente y eso va contribuyendo a un proceso de, de aislamiento que eventualmente conduce a un cuadro depresivo. No te digo que Claro, esa sea la única razón, pero es uno de los no. factores contribuyentes. Pero fíjate, Carlos, que alrededor de ese factor que estás anotando, que yo creo que es fundamental, porque entonces recordemos que el ser humano es de naturaleza sociable, no es un ser huraño que vive por ahí aislado, ¿sí? La sociabilidad hace parte de la condición humana, ¿cierto? Y yo creo que esa sociabilidad se ha visto muy afectada. Primer escenario de sociabilidad, pues la familia, indudablemente ahí es donde empieza a construirse toda esta relación, esta capacidad de comprender, esta capacidad de abrazar, de volver a sentir que hay calor humano. Exacto. Hoy estas son sociedades gélidas en en términos afectivos. El tema comunitario, los vecinos, el barrio, todas estas cosas han ido desapareciendo y el hombre cada vez, la persona humana cada vez es un ser más solitario, más aislado, más angustiado. Ese es un poco el cuadro. Ese es el cuadro. Y lo que hablábamos tú y yo al comienzo de la pandemia terrible del Ujú. 2020, pues la pandemia aisló a la gente. La Agravó pandemia no este cuadro. solamente mató un poco de gente y dejó un poco de familias duelo, negocios quebrados, sino gente aislada.
A los viejitos nos dijeron que no podíamos salir a la calle, que no podíamos salir Yo- ni siquiera a la puerta, y claro, sí. eso contribuyó a que nos deprimiéramos mucho más. Entonces, eso, y de eso no nos hemos recuperado totalmente. Eso generó Ajá, ajá. un incremento de cuadros depresivos, obviamente. Eso generó un incremento de las tasas de suicidio. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tenía una cifra que es un poco impactante, que es que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Eh, yo no sé en este momento cada cuánto se suicida una persona en el mundo, pero calculo Mientras, que mientras probablemente sea que menos. mientras que llevamos hablando, se han suicidado como 22 seres humanos. Exactamente, Para que exactamente. pensemos. Es decir, eso es como para que nosotros entendamos la magnitud del problema depresivo que genera el suicidio. La magnitud de este problema es enorme y el no haberlo reconocido, el haberlo ignorado, el no haber educado a la gente para que se informe acerca de cuáles son los elementos que componen un cuadro depresivo y de igual manera cuáles son los elementos que hacen que una persona tenga un riesgo mayor de suicidarse. La falta de información al respecto es mortal en todo el sentido de la palabra. Es, ahí donde estás vos ahora concentrando tu atención y tus esfuerzos, ¿cierto? Acompañar, ayudar a que se entiendan estas situaciones, que entre otras, Sí, si lo pongo simplemente como pie de página, agravada por toda la inestabilidad económica, el problema del empleo, los sí, negocios que se sí, están quebrando, eso acaba de generar ya la zozobra total y definitiva. sí, exacto, exacto. Sí, sí. Este es un problema multifactorial. No podemos decir, Multifactorial, eso. ese señor se suicidó por esto. No, no hay una sola razón por la cual una persona se suicida. Hay múltiples razones y muchas de esas razones nosotros nunca las sabremos porque, como te decía el otro día, el suicida se va a la tumba con su secreto. Nunca sabremos qué fue lo que hizo, que un miembro de familia amado un día se suicide. Eso deja a la familia absolutamente desbaratada y llena de dudas y llena de sentimientos de culpa. ¿Qué hubiera podido yo Culpa, hacer? eso. ¿Qué hubiera podido yo hacer para evitar que ese muchacho se suicidara? Pues lo que me ha tocado a mí decirle a las personas que he visto en consulta es, nada, usted hizo todo lo que podía hacer. Lo que pasa es que el suicida no quiere que nadie intervenga en sus planes suicidas. Y él no quiere comentar esto. Él es capaz de ocultar. Mira, yo te puedo contar casos. Yo he tenido unos cuantos casos de pacientes que se me han suicidado a lo largo de esta práctica clínica mía de tantos años. Uno que recuerdo es un paciente muy recomendado que me llega a mí a las 7 de la noche a mi consultorio, acompañado de la esposa, muy recomendados por la hija, una persona muy importante, que me dijo, por favor, atiéndame a mi papá, que él no anda bien. Pues sí, lo atendí. El hombre estaba muy ansioso, estaba deprimido, le pregunté por ideas suicidas, me dijo que no. Siempre hay que preguntar por ideas suicidas, siempre, siempre, siempre hay que indagar al respecto de ideas suicidas y no tener temor a hablar ni de la depresión ni del suicidio. Y este paciente salió de mi consultorio 8 de la noche y la señora le tenía la sopa servida en el comedor y lo llamaba, pues el señor se había tirado por la ventana del baño del quinto piso y estaba en el Estaba- parqueadero. Ay, Entonces, Dios. es tan difícil poderlo predecir, que nadie tiene por qué sentirse culpable al respecto de por qué se suicidó fulanito o fulanito. Porque es que uno oye decir, pues oye, sí en la calle,
que detrás de la acción del suicida, de suicidarse, hay un gigantesco acto de agresividad, como decir, no, no me hicieron caso, no me tuvieron en cuenta y les va a acabar de dañar la vida con esta culpabilidad, una intencionalidad de generar culpabilidad por parte del suicida, o eso es cuento chino. No, no creo que ese sea un factor. Hay rabia, seguramente, hay deseos de venganza, hay Ujú. otros sentimientos, pero fundamentalmente lo que yo creo que hay en el paciente que decide quitarse la vida es una desesperación que no encuentra solución sino con la muerte. Se les cerró el mundo. Se le cerró el mundo, se le cerró el mundo, él dijo, yo no puedo seguir viviendo, es decir, estoy mejor muerto que vivo, y esa persona a quien acompaña un grado importante de angustia, esa persona Claro. bajo, bajo, un, bajo, una, bajo un cuadro tan negativo como ese, asusado por la angustia y a lo mejor por algunos psicoactivos, por ejemplo el alcohol u otras drogas, él toma la decisión esa impulsiva y se mata. Pero sí, obvio, todo tiene su momento, pero esto es, ¿cómo decirlo? Hay como un proceso durante el cual se va configurando las condiciones para yo volverme suicida. No es algo que me cae, es súbito. No, no es algo que cae de súbito, es algo que el paciente ha venido Traba- Sí, rumiando en sí, silencio, sí. probablemente por días, meses o años, hasta que un día se dan las circunstancias ¡Pum! donde Me fui. él tuvo, él tuvo la fuerza para hacerlo y digo, yo no puedo seguir viviendo en esta catástrofe de vida, yo me voy y se va y realmente no le importa mucho qué pasa con las personas Las queridas que quedan. consecuencias. Sí, sí, sí. Esas consecuencias, esas Bueno, consecuencias, y es realmente un acto de agresión a la familia más es cercana. un acto de... Yo creo que sí. Hablando de Es un esto, acto de agresión. uno oye que, ¿cómo decirlo? Entre hombres y mujeres que están en este proceso de suicidio, digámoslo así, son más frecuentes los hombres que efectivamente se suicidan y son menores o por consiguiente las mujeres que aunque hayan hablado del suicidio, hayan acariciado el suicidio, finalmente no llegan al acto final de suicidarse. Eso es cierto. O no Eh, hay mucha, no estoy mucha seguro. diferencia. No hay mucha diferencia, pero sí hay algo cualitativo que vale la pena mencionar, y es que el, las mujeres son más dadas a hablar de sus problemas emocionales, a Eso hablar de es. sus fragilidades, a hablar de esas cosas que a los hombres avergüenzan. Los hombres, los hombres somos mucho más difíciles para hablar de nuestros sentimientos, para hablar de nuestros pesares, de nuestros miedos. Eso nos avergüenza. A las mujeres no les avergüenza. Entonces, en las mujeres hay un factor protectivo que probablemente les sirve para poder hablar con alguien, y al hablar con alguien se produce esa catarsis que alivia la tensión y disminuye el, el tema del riesgo suicida. Clarísimo. Hay otra pregunta que oye uno mucho y es, ¿cómo decirlo? La relación entre suicidio y drogas. Se encuentran a veces porque el escenario que va generando ese pensar suicidarse es un escenario en donde también aparece, llamémoslo así, la tentación de las drogas o no hay mucha relación entre uno y otro. Hay mucha relación entre el alcohol y el suicidio. Alcohol y suicidio especialmente. Alcohol y suicidio. ¿Por qué? Porque primero el alcohol libera, eh, alivia una serie de restricciones.
eh, las restricciones morales o las restricciones de temor al respecto de esa decisión, el, el alcohol las disfraza. Entonces esa persona, bajo los efectos del alcohol, puede ser que no Mm, tuviera la intención de matarse, pero bajo los efectos del alcohol se mata. se mata. O Vaya, calcula mal la cosa y da el paso en falso y se cae del 10º piso. Pero, se le va la pero el mano. alcohol sí está muy relacionado, así como está relacionado a actos violentos y a homicidios y Sí, demás, señor. igualmente está asociado a intentos eh, eh, suicidas y a actos suicidas que terminan en la muerte del paciente. Hay otra, yo es como ideas que uno oye, inquietudes que tiene la gente alrededor de esta realidad tan fundamental y yo diría de alguna manera tan dramáticamente humana como es el suicidio, ¿no? Porque yo no sé de animales que se suiciden, no creo. No, Y es la parte, cierto que eso no, eso no existe es el único animal que se puede suicidar es el ser humano, sí, ¿cierto? es Pero decir, dale, perdón. no, que tienes razón. Es decir, que yo sepa, es algo exclusivo del ser humano. El ser humano, exacto. Y ahí aparece otra dimensión que yo no sé qué relación pueda tener con el suicidio, qué relación pueda tener con los incrementos en los niveles de suicidio que están relacionados, lo decíamos ahora, entre otras, con que se aumentan los niveles de angustia personal. A uno se le va faltando la respiración, se le va cerrando el escenario. Y ahí el aspecto religioso puede jugar un papel porque se pierde el sentimiento religioso o finalmente se logra, como quien dice, agarrar de la tabla de salvación de una creencia religiosa. Yo me imagino que muchos que, que tienen fe se aferran y no se suicidan. Entre otras cosas porque hay un elemento de castigo al De culpa, respecto. sí, sí, Hay un sí, sí, castigo moral. La sí, persona, la persona que se suicida eh, eh, no, no va al cielo. Esa persona lo piensa 2 veces si es claro. realmente creyente. Entonces sí, la religión sirve para frenar estos intentos. A ver si acordate la Hay- cosa, eso era tan brava que un suicida no se podía enterrar en Camposanto, pues en no, cementerio no, re- no, religioso, no sé cómo llamarlo. y creo que ¿Ah? sigue igual. No estoy No, sé, actualizado en el tema, no pero sé, creo que bueno, sigue igual. tampoco es nuestro tema. Pero no, si se suicidó no hay camposanto. Tierra está en otro lado, Eh, pero eso es lo que creo. Es decir, no pondría mis sí, manos en el fuego por esa información. no, y tampoco el tema, sino asociando cuestiones con lo que estamos conversando. Pero entonces ya como cerrando, ¿tú consideras que estamos viviendo una época que en buena medida se aceleró con el proceso, con el fenómeno, con la vivencia de la pandemia, en donde el escenario del suicidio está más presente que de costumbre, porque esas cifras de suicidio son realmente alarmantes y poco conocidas, ¿no? Yo diría que desconocidas. Estamos viviendo en una era de suicidios, pues. Pues hay más información, hay más O es información, simplemente un tema de información, sí. hay más información. Yo creo que hay más información. Yo no creo que haya una epidemia de suicidios. Yo no Ujú, creo. ujú. La pandemia probablemente se asoció a un incremento de depresión y con ello a un incremento de casos de suicidio, pero no hay tal
epidemia de suicidios. Perfecto. Lo que hay probablemente es, sí, hay un gran sufrimiento, existe la tercera parte de la población mundial tiene trastornos mentales severos, probablemente de carácter depresivo, y eso, y eso hace a esa población muy, muy vulnerable a, a un acto suicida. Pero, pero de ahí a que estemos frente a una epidemia, pues no creo que ese sea el caso. Lo que Lo, sí ocurre es que cuando se le da tanta notoriedad a un caso de suicidio, eso puede inducir a otras personas a suicidarse. Personas sí. vulnerables que están como ahí en la línea, en la cuerda floja, se animan a suicidarse frente a un Eh, caso que ha recibido mucha notoriedad. Por eso la idea de que se le dé tanta notoriedad a los casos de suicidio no es buena, porque eso puede inducir a personas susceptibles a, a suicidarse. Es que uno podría ver como ciertas olas de suicidio, ¿cierto? Es Sí, decir, sí, 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 incrementa en un momento dado la frecuencia de suicidio, ¿cierto? sí, Que puede estar sí, sí, asociado a lo que tú estás diciendo. No es que se ponga de moda, sino que se le pone en la mente a alguien angustiado y sí. empieza a aparecer la figura del suicidio como una posibilidad. Claro, Lo que se sí vuelve creo, como un ejemplo. Esa persona fue sí, capaz de suicidarse, ya fue capaz, carajo, ya yo fue como estoy capaz de de suicidarse, jodido, lo, la lo logró. logró. Entonces, por eso no es bueno dar Sí, tanta tanta notoriedad bulla, sí. y Eh. tanta bulla al respecto de los casos de suicidio, porque eso sí puede inducir a otras personas a suicidarse. Pregunta de cierre, se acaba el tiempo como siempre. Listo. Posiblemente la cantidad de suicidios no es que se haya disparado, más bien se han hecho más, hay mejores estadísticas, hay mejor seguimiento. Pero lo que sí, y va mi pregunta, lo que sí se puede estar disparando con todas estas crisis que estamos viviendo en el mundo, es la depresión, ¿no? Y si aumenta la depresión, las posibilidades de suicidio se aumentan. Pues no es una Exacto, relación uno a uno, pero sí hay, sí. Pero hay eso una, sí es, la condición actual sí es una sociedad viviendo que un ciclo, un escenario, una condición altamente mira, depresiva. hace unos años los trastornos mentales y la depresión no ocupaban el primer lugar en esta estadística del Global Burden of Diseases. Ahora, Sí, ahora pasaron del tercer o cuarto lugar al primer lugar. 32.4% de la una tercera población, parte, una tercera parte una tercera parte de la población del mundo del sufre mundo. de del dep- mundo. Estamos hablando de los 5 continentes. Es que este estudio que hacen periódicamente es un estudio que abarca todas las poblaciones del planeta y a nivel de todas las poblaciones del planeta, la incapacidad por razón de trastornos mentales es la tercera parte de la incapacidad mundial, perdón, está por los trastornos mentales, con la depresión a la cabeza. Ay, salí deprimido. Carlos, sí, Sí, no, pero no. mira, Muchas gracias. voy a tomar 30 segundos más para decirte Y dale, no, ya. que tenemos que ser optimistas al respecto de esto. ¿Por qué? Porque la depresión es muy fácil de identificar si le enseñamos a la gente. Yo publiqué el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá, Depresión, la enfermedad sin voz, precisamente para darle la oportunidad a la gente que no tiene chance de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, que puedan informarse. Si la gente se informa acerca de lo que es la depresión, si la gente se informa acerca de cuáles son los síntomas, pueden hacer el diagnóstico ellos mismos, no necesitan ir al psiquiatra para hacer el diagnóstico. Ellos mismos se pueden hacer el diagnóstico y decir, aquí hay un caso de alto riesgo de sufrir un trastorno depresivo, vamos a consultar.
y llegar donde el médico y decirle, oiga, doctor, el problema Mm. mío no es del estómago, este dolor no, yo además estoy deprimido porque mire todos estos síntomas que tengo. Ajá. Eso sí se lo podemos enseñar. Y esa es algo muy esperanzador desde el punto de Claro, es vista de, el este campanazo, es un problema serio, pero lo podemos combatir. es el campanazo. Ojo que aquí hay una depresión, ojo que tú tienes Exactamente. salida. Ahora no se suma en la depresión, porque si se deja ir por el hueco de la depresión, ahí sí el resultado puede ser muy trágico para la persona y para su condición de vida. Carlos Así es. Climent, mucho tema, poco tiempo. Mil Sí, señor. gracias y seguiremos hablando. Muchas Gracias, gracias, Juan Manuel. gracias. Encantado. Buen día.